bendiga. Bueno, con un video más. Caducó el antiguo pacto. Vamos a ver qué dice la Biblia, Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron. Tiempo pasado. Leemos el versículo anterior. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres, tiempo pasado, el día que los tomé de la mano, tiempo pasado, para sacarlos de la tierra de Egipto, histórico. Mi pacto que ellos rompieron, tiempo pasado, aunque fui esposo para ellos, declara el Señor. ¿Qué sucede? Que el antiguo pacto ya caducó. Hoy se está en muchos lugares tratando de reavivar una religión con un pacto caducado. Eso es lo que está sucediendo en nuestros días. Estamos viendo la imposición nuevamente de tradiciones de hombres queriendo llevar a la salvación a la gente cuando esa tradición ya quedó obsoleta. Es decir, puede que sirva culturalmente para un pueblo, pero espiritualmente el pacto que Dios tenía con ellos ya caducó. Lo dice Jeremías 31:32. Voy a hacer un nuevo pacto. ¿Cómo puedes hacer un nuevo pacto si primero no se termina el antiguo pacto? Es decir, el antiguo pacto ya caducó. ¿En qué momento? Aquí te lo dice. Dice, mi pacto que ellos rompieron. Ya rompieron ese pacto. Israel rompió ese pacto. Desde el momento que ellos dejaron de cumplir con eso, entonces se terminó aquel antiguo pacto. Por eso es que hoy yo no entiendo cómo hay algunos tratando de predicar de una religión con un pacto caducado. Hoy tenemos el nuevo pacto. El nuevo pacto es el que se iba a afirmar y afianzar en el corazón de las personas. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento nos explica claramente cómo Jesús nuestro Señor, el Mesías, que el Israel no ha querido identificar en una parte, aunque una fracción ya lo está haciendo, pudieron ser testigos aquellos judíos de la época de aquella venida preciosa del Espíritu Santo, donde ya no era a través de las tablas, sino que era a través del Espíritu Santo. Por eso dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí sin duda alguna se está hablando entonces del remanente de Dios, aquellos que creyeron en el Evangelio, ya que Jesús vino a establecer ese nuevo pacto, le dio inicio, le dio un arranque. Es decir, aún se sigue cumpliendo el nuevo pacto, estamos en ese proceso, vivimos en ese pacto. Por eso es importante que nosotros veamos cómo Dios estableció este pacto precioso con la humanidad, y por eso a través del Evangelio hoy las personas pueden conocer la palabra de Dios. El mundo ha conocido la palabra de Dios gracias a las palabras de Jesús, gracias a que Él fue la luz, el judío, y todos los que creyeron en Él, que también eran judíos, habían multitudes que creyeron en el Evangelio. Con ellos, con ese remanente, Dios estableció ese nuevo pacto y dio inicio a la era mesiánica. Hoy nos encontramos 2022 años después de Cristo viviendo ese pacto con toda el testimonio de las palabras de Jesucristo cumpliéndose al pie de la letra. Por eso es importante que nosotros veamos, dice 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones humanos. Alabado sea el Señor. ¡Qué palabra! Ahí podemos ver nosotros definitivamente que las palabras de Dios se han hecho realidad, y ahora Dios ha abierto el camino para la humanidad entera. Mire lo que dice Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirá, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Ahora, gracias a la dirección del Espíritu Santo que habla a los corazones de las personas, no necesitamos ningún Talmud, no necesitamos ninguna filosofía de hombres, no necesitamos dogmas o doctrinas de mandamientos humanos, sino que ahora, gracias a Dios, el pueblo de Dios puede ser guiado a través de su Espíritu Santo. Obviamente siguiendo
las palabras de nuestro Señor Jesucristo que inauguró el nuevo pacto. Por eso hoy ya no hay sacrificios. Israel dejó de hacer sacrificios, se vino abajo el templo, se cumplió lo dicho por Jesús en Lucas, donde llora en Jerusalén y dice: no te diste cuenta del tiempo de tu visitación, hubieras podido tener paz, pero no lo reconociste. Por lo tanto, ahí se emite una voz profética. ¿Cómo es que iba a venir la destrucción? Lamentablemente como un castigo a Israel por cuanto desecharon al Mesías. Y eso no es nuevo. Dios en la antigüedad también mandaba su voz a través de los profetas. Y el pueblo de Israel rechazaba la voz de Dios y esto desataba el juicio y el castigo de la profecía. Nínive será destruida, pero el pueblo se arrepintió y alcanzó misericordia. Pero ¿qué pasó con Israel? Lamentablemente, aquellos que tenían que encargarse de ser luz para las personas no lo hicieron, se apartaron de la verdad, crearon estructuras religiosas, se sintieron más que Dios. Trágico, trágico. Pero Dios nos iba a detener. Él iba a establecer el pacto y de Israel saldría luz a las naciones. Gracias a Dios, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, le dijo a todos los que creyeron en su palabra. Gracias a ese evangelio, hoy la humanidad entera tiene un nuevo pacto con mejores promesas. El pacto antiguo caducó. El pacto antiguo se terminó desde el momento que Israel falló. No podemos cambiar eso. Está en la historia, está en la palabra, lo dice, la misma palabra lo dice ahí, que el pacto se va a establecer nuevo, por cuanto el antiguo pacto fue roto, lo rompieron, lo quitaron, fallaron. Dios no puede detenerse, no puede detenerse, el propósito de Dios va a seguir. Se lo vuelvo a leer, Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron. Fin del antiguo pacto. Ya no estamos bajo ese pacto. Hoy tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Cristo vive y a su nombre sea la gloria. Que Dios te bendiga. No sé qué hacen peleándose los de las religiones antiguas, pretendiendo vender una religión que no cambia a nadie con un pacto caducado. Que Dios tenga misericordia de la humanidad.